Estábamos hablando que Patricio Prom del libro Tachado pasaría por la ciudad, así que pensamos en organizar esta tertulia para que Pablo Boullosa y Grover Arango pudieran discutir con él acerca del libro, pero Patricio pues voló directo a Oaxaca, así que nos han quedado afortunadamente Grover y Pablo, y los vamos a dejar con ellos en una conversación. No hace falta mucha presentación. Pablo Boullosa es gran amigo de la casa, bueno, Grover también. Eh, Escribe en diversos medios, impresos, digitales, estuvo como coordinador de la revista Este País, lo vemos en La Dichosa Palabra cada fin de semana, ¿no? Así que bueno. Cuando lo vi, dije que yo quería conocerlo en persona. Ah, sí, Grover, por eso lo tenemos hoy aquí. No, bueno, Grover nos pidió conocerlo en persona, es muy amigo de Turner y sobre todo de nuestro catálogo. En los 40, en Ya Párale, de los 40, en donde estuvo por más de 10 años, siempre reseñaba y generalmente eran, no, reseñas afortunadas nuestros libros, así que así lo conocimos. Ese día comimos con él y bueno, nos enteramos de toda su historia, que además en sus palabras está mejor que en las mías. Yo ya, como en la relación sexual, esta es la hora que tengo que partir, así que los voy a dejar aquí para que en vez de ser trío quede... O como decía Woody Allen en una de sus películas, ¿no? Es magnífico el amor entre un hombre y una mujer. Hay que pedirles que te dejen en medio. Pues no nos pusimos de acuerdo, Grover. Pues tú dime con cuál empezamos. ¿Qué te parece? Tú Pues, dime por cuál empezamos. yo, si quieres empezamos por el que yo voy a empezar por decir una barbaridad. A ver, empezamos con ese entonces. Si te parece. Va. El libro Tachado es un libro que habla un poco acerca, digamos, de la disolución, del autor, cómo el mito romántico del autor, del creador, puede ser una limitante, o de alguna forma cómo ese mito romántico ha sido atacado, sobre todo, digamos, por las teorías posmodernas o los creadores posmodernos. Y es un libro interesante, pero yo quiero empezar por él porque debo confesar que es un libro donde no pude darle con mucha, como me hubiera gustado. Creo que es un libro que sobre todo abre una discusión interesante que tiene que ver con el mito del autor, pero no es un libro que yo haya disfrutado plenamente. Es un libro lleno de referencias a autores que yo no conozco, porque soy muy ignorante, pero seguramente tú los conoces mejor que yo, porque tú tienes una formación más completa que la mía, digamos, académicamente hablando, literalmente hablando. Yo soy más ignorante, pero tengo mayor capacidad de imaginación y de mentira. Así que no hay ningún problema, puedo inventarlo perfectamente. El libro a mí me llamó mucho la atención por varias cuestiones. La primera, se pregunta a Patricio Prom, ¿y qué es un autor? ¿Cómo hemos llegado a la concepción de autor en el sentido literario y mercadológico del término? Y él nos da planteamientos muy interesantes. Por ejemplo, dice, si nosotros consideramos el autor como un individuo que simplemente se encarga de escribir, quizá no tendremos toda la dimensión del autor, porque también el autor es un nombre que una editorial tiene que vender. Y el autor... Es de alguna manera una marca, ¿no? Totalmente. Y esa marca que tiene el autor tiene que firmar libros, tiene que aparecer en los medios, tiene que mostrar una foto, para que a los lectores ese autor les sirva de referencia y para que a las editoriales ese autor les sirva como un elemento para hacer negocio, porque si no, ¿para qué tienes un autor que no tenga nombre, que no tenga presentación, que no vaya y que no haga publicidad, si ese autor no te da la oportunidad? Pero de alguna manera lo hacemos, no sé, con los clásicos, ¿no? Digamos, ya no está vivo Homero para ir a dar entrevistas y sin embargo lo seguimos leyendo. Entonces, también, de hecho, bueno, Homero es un buen ejemplo porque a lo mejor ni existió, a lo mejor nada más es una marca que le inventaron de alguna forma, crearon
este autor ficticio para que el libro tenga un autor. Leemos muchos libros que no sabemos quién los escribió. Y yo creo que un poco lo interesante de Patricio es que pone también en duda hasta qué punto un autor es el autor de su libro, ¿no? Sí, también. Porque los libros de alguna forma, Santiago y yo hablábamos hace un rato de Steven Johnson y creo que es él el que dice en alguno de sus libros las invenciones tienen que llegar. Recuerda un trabajo académico de hace más o menos un siglo de unos autores que se preguntan, el título de su ensayo es ¿las invenciones son inevitables? Así como preguntan, ¿no? Y uno puede llegar a preguntarse eso, ¿realmente la literatura es inevitable? ¿Esos libros van a llegar? Porque en cierto sentido, digamos, todos los buenos, bueno, sin ningún sentido, en todos los sentidos, los libros en español están hechos con la lengua española. Y la lengua española tiene una serie de posibilidades y de potencias. Y los escritores lo único que hacen es estar explorando esas potencias de la lengua, digamos, combinando palabras que están ahí, pues están todas en el diccionario, o muchas de ellas en el diccionario. Tú las combinas y tienes literatura. Entonces, ¿hasta qué punto es un mérito del autor? Y hasta qué punto es el resultado lógico de pues, que ese autor ha leído, ha vivido una época, ha absorbido un ambiente. Y entonces los libros llegan justo por eso. Creo que también va por ahí un poco lo que dice Patricio, ¿no? Y ahora que mencionas... Es una crítica del autor. Totalmente. De esa visión del autor romántico. Y ahora que mencionas a Homero, estaba pensando en algo muy curioso. Tenemos la Ilíada. Se vendió. La gente la leyó. Hay que continuar con la Odisea. Se vendió. La gente la leyó. Después... ¿quién continúa con la historia? Pues Virgilio. ¿Y cómo le hacemos? Pues no hay ningún problema. Decimos que Eneas escapó de la destrucción de Troya y ya tenemos la Eneida. Entonces, el libro como tal se va desarrollando, la historia se desarrolla. Y además, bueno, es interesante el tema que tocas esto, porque en realidad también la literatura no se hace solamente, digamos, con las potencias actuales de la lengua hoy, sino que en realidad también se hace... es la herencia de lo que ha habido antes. Entonces tú escribes un libro y a consecuencia que has escrito ese libro estás invitando a que se escriban otros libros. A veces no a imitación, sino a rechazo, ¿no? Digamos, Boccaccio escribe el Decamerón consciente de que ya se ha escrito la Divina Comedia y entonces dice, no puedo escribir ese camino ya se cerró, se clausuró. Hay que inventar algo completamente distinto porque es una perfección que ya se alcanzó. Pero justamente, digamos, hay una herencia y hay una evolución de la literatura. Y de esa evolución es que están hechos los libros. Lo que ocurre, y creo que es un poco lo que dice Patricio, es que tenemos esta idea romántica del autor único como si fuera su inspiración. Y claro, no es restarle mérito, pero para que Octavio Paz haya escrito sus poemas, pues todos colaboramos de alguna forma, porque en primer lugar lo escribió con una lengua que es de todos, no es de él. ¿Sí? El español no lo inventan los poetas ni los escritores, el español lo inventamos todos, y todas las lenguas igual, son invenciones colectivas. Luego, por otro lado, para que él escriba, pues también tiene que haber leído un montón de otros autores, y no todos están citados en sus obras diciendo, bueno, claro, pero antes de leer Piedra de Sol leí y además no solo en español, sino en francés, en inglés, etcétera, y traducciones de otros idiomas, etcétera. Entonces, y además para que él escriba, pues otros tienen que cultivar el campo y otros tenemos que pagar impuestos y otros, o sea, realmente, digamos, puedes ver a las obras de literatura como creaciones culturales que tienen mucho de colectivo. Y el autor de alguna forma podría estar medio disuelto, podría estar tachado, como diría Patricio, ¿no? Yo creo que en ese sentido es una invitación muy interesante. Luego también abre por último, ya en algunas partes, este tema que a mí me parece aterrador, que es el tema de si la inteligencia artificial, o sea, las computadoras, van a poder escribir libros. De hecho, en Japón hubo un concurso de novela negra y uno de los ganadores no era un autor, era una computadora que escribió, pues en base a que la alimentaron con libros, con tramas, y las computadoras escriben libros. Entonces, a lo mejor sí vamos a asistir a la disolución real de los autores. A mí me parece aterrador, porque me quiero aferrar al mito romántico, pero a lo mejor es una inmadurez de mi parte. No sé a ti qué te parece. Hay una cuestión muy curiosa en todo esto. La Edad Media es
la literatura sin autor. Y nuestro poema de Mío Cid, tenemos el nombre de un copista que queremos asignarle como autor, pero seguramente que fue copista. Don Juan Manuel, el autor del Conde Longanor, saca y entresaca de otros autores de manera vergonzosa. Y es uno de los que representa, uno de los autores que representa la literatura. Lo mismo hace Shakespeare, por ejemplo. Se fusila a todo el mundo, ¿no? Totalmente, pero recuerden que en literatura el robo es apropiado siempre y cuando vaya acompañado de asesinato. Decía Eliot que los malos autores copiaban, los malos autores imitaban, los buenos autores copiaban, o sea, literal, así, ¿no? Palabra por palabra, ¿no? Y en este sentido, entonces, la literatura de la Edad Media es literatura colectiva. Imaginémonos al juglar en la plaza pública. Imaginémoslo que el auditorio ya se está durmiendo, pues tiene que inventarle, tiene que reconstituir la historia para que el público no se duerma, que después de todo le tiene que pagar el público, puesto que el juglar tiene que recibir el dinero. Y vayámonos un poco después, cuando estamos ya en el siglo XVII, siglo XVIII, cuando ya no existen los mecenas y el autor tiene que cobrar por lo que hace, es en ese momento cuando surge el autor como un ente independiente y que es hasta legal. No, yo necesito el derecho con respecto a mi obra, porque tengo que cobrar y tengo que vivir de eso. Y si no puedo vivir de eso, ¿qué voy a hacer? Entonces, a partir del siglo XVII, siglo XVIII, cuando vamos desarrollando el concepto de autor, ese concepto de autor va más allá de la simple literatura. Tiene que ver con todo el contexto económico, político, en la época de social. Cervantes no había derechos de autor, ¿no? Eso es después. Entonces, Sí. Sí, no, o sea, realmente no vendías libros y no tenías que darle un porcentaje a los autores, digamos. Es que es un tema muy interesante porque volviendo a la Edad Media o a la Edad Oscura previa a Homero, etcétera, digamos, hay como una emergencia de la individualidad. Y esto tiene un poco que ver con el siguiente libro que me gustaría que luego comentáramos, que es el de No duermas, hay serpientes. Cómo, digamos, en la modernidad surge la idea del individuo incluso, ¿no? Del individuo como un ente separado, autónomo, independiente, con un nombre propio, una identidad propia que además no cambia, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en Nicaragua existen los misquitos, que son unos indios que al igual que los pirajá, de los que hablaremos más tarde, no tienen un nombre único, una identidad única, pueden cambiar de nombre. Entonces conocen a alguien que les parece a todo dar y se cambian de nombre. Y esa persona, al cambiar de nombre, pues realmente está dejando atrás su otra identidad. Y tiene que ver con una idea premoderna de la identidad. Entonces, en el momento en el que surge ese individualismo occidental, pues viene acompañado de la importancia que tiene el individuo, los derechos individuales. Si hay, digamos, una emergencia del individuo de entre la tribu, ¿no? Y esto tiene que ver con esto, pero yo creo que Patricio Prón va como lo que sigue después, digamos, de lo premoderno que es el autor anónimo, viene lo moderno, o lo romántico, si quieres verlo así, que es el autor individual con derechos, como un genio individual, y después viene lo posmoderno, que es, pues en realidad ya ninguna obra es de un solo autor, ¿no? Es como en los trabajos científicos, todavía hace años, pues la mayoría de los trabajos científicos los firmaba una persona, ¿no? Pero hoy prácticamente ningún trabajo científico de relevancia lo firma una persona, lo firman muchísimas personas. Y todas esas personas no podrían trabajar sin la ayuda de instituciones, laboratorios. Digamos, la tecnología de hoy se desarrolla en equipos anónimos, ¿no? No hay una sola persona que sepa cómo funciona un mouse, ¿no? Es un ejemplo clásico. Porque es una colaboración de muchísima gente. Y quizá deberíamos ver a los libros también así, creo que es un poco lo que propone Patricio, o sea, cómo el autor debe también ser superado, como la idea de esta romántica del autor como un genio individual, inspirado, ¿no? No sé. Y lo que estás diciendo acá tiene relación con algo. Él propone, ¿qué tipo de literatura vamos a ver? La literatura de archivo, la literatura como archivo o la literatura como producto de un autor. Y él decía, bueno, hay que ver cómo podemos conciliar ambas formas de percibir la literatura. Pero yo estaba pensando, en el momento que estaba leyendo el libro, y no
el canon occidental es una especie de archivo donde no pueden entrar algunos. Es decir, tienes tú a Homero, tienes a Virgilio, tienes a Dante, tienes a Boccaccio, tienes a Cervantes, tienes a Quevedo. No, ese canon occidental es una especie de archivo en donde nada más caben cierto tipo de libros y cierto tipo de autores. Por ejemplo, para motivos de esta charla, estaba revisando los autores que Harold Bloom registra en el canon occidental. ¿Cuántos autores latinoamericanos hay? Está Borges y Neruda, nada más. Y yo, herido en mi orgullo nacional, dije, ¿y Sor Juana? ¿Y Octavio Paz? ¿Y Carlos Fuentes? ¿Y Carlos Cuauhtémoc Sánchez? Pues no están. Y eso sí me hirió, y feo, imagínense. Entonces, ¿dónde está la idea de literatura como tal? Hay otro elemento que él analiza también, la autopublicación. El problema de la autopublicación es de distintos aspectos, tiene distintas aristas. Por ejemplo, si un muchacho común y corriente convence a una buena cantidad de gente que le ayude para publicar su libro, bueno, ya junta 20,000 pesos. ¿Saco cuántos volúmenes? 2,000, 3,000. Bien, muy bien, ya lo saco. Pero ya esos que me dieron dinero para ese volumen, ¿me van a dar dinero para el otro? Y después para el otro. ¿Dónde está el escritor como alguien profesional que puede desarrollar distintas habilidades? ¿Y dónde está el escritor, estimado Pablo, que pueda vencer a la computadora? ¿Dónde está aquel escritor que le agregue un plus a esos elementos generados a través de la informática? Y en ese sentido, entonces, el autor como un elemento individual tiene que estar presente, creo yo. Sí, en realidad es un tema interesante. Creo que en el Juan de Mairena de Machado, por ejemplo, también se habla de la máquina de cantar, ¿no? Y se pregunta uno, bueno, ¿cuántas posibilidades hay de hacer sonetos en español? ¿No? Pues tienen que ser limitadas porque pues, hay un número limitado de palabras y tiene que haber un número limitado de combinaciones que sean afortunadas. La mayoría de las combinaciones no son afortunadas. Pero bueno, pues no hay tantas palabras para rimar en español y para crear endecasílabos, pues en un soneto tienen que rimar. Entonces, pues sí, uno puede llegar a decir, a lo mejor hay una potencia única de la lengua y después, llegado a eso, pues se acabará. Yo lo que espero es que realmente el español evolucione a la suficiente velocidad, o que lo permitamos que evolucione a la suficiente velocidad como para que eso no llegue, ¿no? Para que siga, para que vengan sonetos en la lengua que siga, o como se llamen esas formas poéticas que se inventen. Pero bueno, eso es un buen tema. Si quieres pasamos al siguiente, ¿te parece? Aquí, pero voy a leer esta parte de la poética de Aristóteles que me pareció extremadamente pertinente para esto. Y ya lo dice Aristóteles en su poética. Dice: a partir de lo ya dicho, resulta evidente que no es tarea del poeta el decir lo que ha sucedido. Vean, no es tarea del poeta, es decir, del escritor, decir lo que ha sucedido, sino aquello que podría suceder. Esto es, lo posible según la probabilidad o la necesidad. Y aquí está lo interesante. Pues el historiador y el poeta no difieren porque el uno utilice la prosa y el otro el verso. Se podría trasladar al verso las obras de Heródoto y no sería menos historia en verso que sin verso. Es decir, no basta la forma, no basta que la computadora te dé el soneto magníficamente medido, no basta que la computadora te ponga los acentos donde debe ir, y no basta que se conozca todas las posibles combinaciones de soneto. Entonces, sino que la diferencia reside en que el uno dice lo que ha acontecido, el otro lo que podría acontecer. Claro, si el historiador dijera lo que ha acontecido, bueno, es muy optimista Aristóteles en ese sentido. Pero el punto fundamental es, la literatura es más allá que de una combinación más o menos hábil de palabras. La literatura es un reflejo de cierto tipo de cuestiones que estamos viviendo, y mientras el artista tenga la oportunidad, el artista como escritor, de reflejar lo que en su tiempo está percibiendo,
la literatura tiene sentido y tiene futuro. Sí, porque los tiempos cambian y todo cambia, ¿no? Sí, y en este sentido está muy, muy interesante. Por cierto, que es eso que propone Aristóteles de que si Herodoto estuviera escrito en verso, me recuerda que Griselda Álvarez, exgobernadora de, pues, ¿alguien sabe de qué estado? ¿Colima? Si no me equivoco. No, Nayarit. Bueno, uno de esos estados, y tía de el expresidente Ernesto Zedillo, puso en verso, en sonetos, no en verso, la Constitución. Hizo un soneto por cada artículo de la Constitución, y yo en algún momento tuve ese libro en mi casa y lo perdí lamentablemente, porque era un libro de tan malo, buenísimo. Totalmente. Es que hay libros tan malos que son buenísimos. Son buenísimos. El que comentaba en algún momento, Quiloni, Historia de una lágrima, de un señor llamado José Luis Basulto. Quiloni, Historia de una lágrima. Bueno, Quiloni era como le llamaban los indígenas a los españoles, es decir, putos cuando estaban luchando contra ellos. Bueno, entonces Quiloni, Historia de una lágrima, tiene el inverosímil argumento de que Cortés era homosexual, que Moctezuma era homosexual, que Cortés traía su dildo de madera de España y que Jerónimo de Aguilar y la Malinche eran quienes hacían labores de celestinaje para que Moctezuma y Cortés tuvieran relaciones sexuales, y que Moctezuma cedió todo el poder del imperio azteca porque quería mucho a Cortés. El libro se llama, es tan malo el libro, tan malo, es Quiloni, Historia de una lágrima, de José Luis Basulto, de Editorial Folio. Si lo pueden conseguir, es la cosa más horrible que hay en el mundo. Consíganla. Sí, consíganla. Pero ahí está lo que dices, lo que dice Aristóteles. La literatura no se trata de reflejar lo que es, sino lo que podría haber sido. En ese sentido, digamos, claro, es un poco lo que Borges decía del libro, no es solamente un registro, es un instrumento de la imaginación, es una extensión de la imaginación. Y la imaginación, pues sí, esa es la maravilla de la lengua, ¿no? Que nos permite hacer construcciones inexistentes. Seguro. Y yo creo que deberíamos pasar quizá a este, ¿te parece? Vamos. Sí, al de No duermas, hay serpientes. ¿Qué es un Vida libro y lenguaje delicioso? en la Amazonia. ¿Quieres empezar? Es un libro delicioso. De inicio, Daniel Everett tiene una historia muy interesante. Él anduvo en cuestiones de drogas y Dios lo salvó. Y como Dios lo salvó, se convirtió en misionero. Y una vez que ya era misionero, se convirtió en lingüista. Y una vez que ya se convirtió en lingüista, empezó con la historia de este libro que es magnífico, y nos cuenta cómo él se fue a una tribu de la Amazonia y cómo se fue acostumbrando poco a poco. Y en esta tribu de la Amazonia, él tuvo experiencias fundamentales desde el punto de vista cultural, lingüístico y religioso. Es decir, una vez que vio que los habitantes de esa tribu no tenían la idea de Dios, él perdió por completo la idea de Dios. Y él había ido a la tribu con su esposa, con sus 3 hijos, y en el momento que dijo, ¿saben qué? Yo ya no quiero ser misionero porque ya no creo en Dios, se divorció de su esposa y se alejó de sus hijos, y era lo que menos quería, nos dice. Es impresionante, claro, que alguien crea en Dios porque andaba en las drogas y descubrió a Jesucristo, me parece muy endeble la fe. Pero él nos cuenta de esa manera, y al final nos habla acerca de la inmediatez de la tribu. Es decir, la gente de la tribu nada más puede creer lo que ve, no puede creer lo que no ve. Cuando empieza a hablarles de Jesucristo, le preguntan, sí, claro, ¿tú lo viste? Dice él, pues claro que no lo vi. Entonces, ¿por qué te vamos a creer? Para la tribu es la inmediatez, lo que ven y que pueden percibir ellos, o si alguien cuenta un relato, tiene que ser un relato de alguien que haya presenciado el hecho, porque si no presenció el hecho no vale. ¿Se imaginan si hiciéramos eso nosotros aquí en México? ¿Tienes la evidencia de tal cosa? Sería muy, muy curioso.
Yo creo que es un libro fantástico. Además es un libro importante, es un libro que está citado en muchos otros libros que tienen que ver con las teorías más importantes del lenguaje. Es un libro que creó mucha polémica, sobre todo porque choca un poco con las teorías del famoso Noam Chomsky, quien habla de que existe una gramática universal, que según Chomsky los bebés humanos nacen preparados para hablar cualquier idioma porque vienen, digamos, entre comillas, precargados con una gramática universal, y eso les permite aprender las distintas lenguas a las que son expuestos. De hecho, no se conoce un límite para el número de lenguas que puede hablar un niño. Un niño puede hablar 4, 6, 7, 8 lenguas, dependiendo cuántas realmente escuche de manera cotidiana. El lenguaje, cuando se aprende en la edad adulta, ocupa otra zona del cerebro y es totalmente otra historia y es muchísimo más difícil. Pero digamos, lo que hizo Everett fue poner en duda esta teoría de Noam Chomsky, y por eso en muchos libros se habla, en muchos libros acerca del lenguaje, se habla de este libro. Ahora, este libro es un libro también muy singular porque tiene distintas vertientes, como ha señalado Grover. Por un lado, es un libro de viajes, es una crónica divertidísima, muy entretenida de viajes, acerca de un hombre de buena fe, vamos a ponerlo así, que se acerca a esta tribu de los Pirajá. Esa parte de esa crónica de su viaje a la Amazonia es muy entretenida y no tiene ningún desperdicio. Por otro lado, el libro también tiene una parte estrictamente lingüística. Aquí hay que reconocer también que él mismo lo reconoce, no tenía una formación muy sólida como lingüista, aunque bueno, sí estudió un tiempo en una universidad de Brasil, y bueno, pues obviamente, más allá de su formación, pues el choque con una lengua tan distinta le despertó muchas cosas. Digamos, esa parte de lingüística es también muy interesante y está sometida a mucho debate. Yo creo que es un debate interesante, pero que quizá no es pertinente abordar hoy. Y por otro lado está también lo que ya señaló Grover, que el autor mismo tiene una historia interesante, ¿no? Como misionero del famoso Instituto Lingüístico de Verano, las personas de mi generación, aunque la mayoría de ustedes son mucho más jóvenes, recordarán que en el proceso habían, por ejemplo, muchísimas notas acerca del Instituto Lingüístico de Verano, porque siempre hubo sobre este instituto una sospecha de que era un instrumento, digamos, del imperialismo norteamericano para infiltrar las mentes inocentes de los indígenas en México, y en Brasil hubo la misma discusión. Se ve, de hecho, cuántas limitantes tuvo él en su labor misionera en Brasil. Él lo cuenta en varias páginas del libro, las limitantes que les ponían, etc. Y realmente lo que era el Instituto Lingüístico de Verano era una cosa, pues, en cierto sentido demencial, ¿no? Es lo que hace el propio Everett. ¿En qué cabeza cabe que estos misioneros del Instituto Lingüístico de Verano traigan a su mujer y a sus hijos a vivir en el Amazonas? El tipo puso en peligro la vida de su familia. Se le muere por nada uno de sus hijos, se le muere por nada la mujer, obviamente se enferman, viven rodeados de tarántulas, de serpientes, pero a la vez para el lector es muy entretenido y muy divertido. El título mismo del libro, No duermas, hay serpientes, tiene que ver con una característica peculiar de la lengua de los Pirajá, quienes no tienen palabras como hay en casi todos los idiomas modernos, o en todos más bien, palabras que no tienen un sentido directo, que no proporcionan un significado inmediato, pero que nos sirven pues para comunicarnos de forma cordial o coloquial en muchas cosas. Es decir, no tienen palabras para decir hola, no dicen gracias, no dicen buenas noches. Esas palabras que nos decimos realmente no transmiten ninguna información concreta, ¿sí? Si yo te digo hola, pues no te he dicho nada, pero a la vez ya empecé digamos, no te he dicho nada concreto. Y yo creo que lo que le falta, entonces, perdón, nada más para volver al título. El título es porque eso es lo más parecido a buenas noches que se dicen los indios estos indios en el Amazonas. No duermas, hay serpientes.
efectivamente es peligrosísimo si toda la tribu se queda dormida en una zona así, al mismo tiempo se los van a comer. Entonces, realmente no duermen nunca, siempre hay alguien de pie a cualquier hora de la noche, está alguien despierto. Un valor importante ahí de la cultura de los Pirajá es tener la fortaleza para no quedarte dormido. ¿Sí? Es así como el machismo entre los mexicanos, un hombre se fortalece no durmiéndose profundamente, entonces todo el día están medio echando sueñitos, porque nunca duermen bien, nunca duermen a 8 horas seguidas, porque es muy peligroso quedarte dormido profundamente y todo el mundo tiene que estar medio alerta por los depredadores, etc. Entonces, es muy gracioso lo que va ocurriendo y a la vez tiene este efecto tan, no sé cómo llamarlo, tan esclarecedor de que las culturas, las potencias humanas, las posibilidades de lo humano son tan diversas que realmente nos revelan, nos da un mensaje como de humildad respecto a nuestra idea del mundo. No sé, creo que no lo estoy expresando bien, pero un poco es esto, esta experiencia tan extraña, tan peculiar, tan distinta, lo que hace es recordarnos también a los lectores cómo nuestro mundo no es el mundo, nuestra idea del mundo no es el mundo. Hubo un biólogo que, por cierto, Rainer Maria Rilke, el poeta, le pidió que le diera clases de biología. Yo no sabía esto, pero resulta que Rilke tenía una pasión también por la ciencia y contactó a un biólogo, no me acuerdo del nombre, un biólogo holandés de nombre impronunciable, para que le diera clases de biología. Y este biólogo acuñó una palabra que creo que viene muy a cuento de esta discusión, que es la palabra Umwelt. Y él a veces la traducen como medio ambiente, pero es algo muy distinto. Y el biólogo decía, por ejemplo, si tú fueras ¿cómo se llaman estos bichitos que se quedan en los árboles y caen y te muerden y se quedan atorados y es muy difícil despegártelos? Que te mastican así con las dos tenazas. Ahorita me acuerdo. Garrapatas, exactamente. Si tú fueras una garrapata, mira, la garrapata no tiene ojos, no ve absolutamente nada, no oye absolutamente nada, y lo único que tiene es un sentido para detectar dos cosas. El dióxido de carbono, que emite un mamífero cuando pasa abajo de la rama, ¿no? Las garrapatas pueden pasar años en una rama esperando a que percibir un poquito de dióxido de carbono y un poquito de ácido butírico, si no me equivoco, creo que se llama así, que está presente en el sudor. Y cuando una garrapata percibe estas dos cosas, se suelta y mastica. Y el Umwelt de la garrapata es eso. Su realidad no es menos real, compartimos el mismo medio ambiente que la garrapata, pero la garrapata ve cosas que nosotros no vemos y nosotros vemos cosas que no ve la garrapata. Cada quien tiene su Umwelt. No sé, la vista, ¿no? Que es nuestro sentido más evidente, y nosotros creemos que en lo que vemos, como los Pirajá, que creen en la inmediatez, lo has visto, ¿no? Creen en lo que ven, pero realmente vemos una franja mínima del espectro electromagnético. Dicen que es menos de 1/300.000 parte del espectro electromagnético lo que podemos percibir, no vemos nada. Y eso que vemos, nuestro cerebro lo acomoda para darle un poco de sentido, pero realmente estamos ciegos, no vemos el espectro electromagnético, vemos una franja mínima. Entonces, cada criatura tiene su Umwelt. Y recuerdo esta historia de este biólogo porque tiene que ver con esto. Y yo creo que un poco es la experiencia a la que se enfrenta el propio Everett, cómo los Pirajá viven en otro mundo, tienen su Umwelt, tienen su propia realidad que es completamente distinta que la nuestra. Entonces, él un poco también está tratando de comunicarnos algo que es incomunicable. Y él insiste mucho, es que para entender a los Pirajá, no basta entender su lengua, no basta leer este libro, hay que estar con ellos, hay que vivir con ellos. Y él dice que un problema de la lingüística moderna y de Chomsky y de los lingüistas es que tratan de entender la lengua como un fenómeno aislado. Según Everett, eso es imposible. Para entender una lengua hay que estar ahí, hay que entender la cultura. Claro, francamente, a mí me interesa el libro, pero no voy a ir a vivir con los Pirajá a entender su cultura. Y esta parte que dices acerca de esta función fática de la lengua, que ellos no tienen las palabras para gracias, hasta luego, que estés bien, etcétera, la podemos observar perfectamente bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado
o hecho esta conversación. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, claro. ¿Y la familia cómo está? Pues muy bien. ¿Y cómo va el trabajo? Excelente. ¿Y cómo va tu familia? Pues muy bien. Oye, llovió, ¿verdad? Sí, no decimos nada, pero mantenemos con esta función fática del lenguaje, mantenemos abierta la comunicación. Sabemos que en algún otro momento, cuando nos vayamos a comunicar con esas personas, vamos a tener el canal abierto. Y acerca de esto quiero contar una anécdota personal. Mi hermano César y yo no tenemos la función fática del lenguaje. Les comento, cuando recién llegó a vivir mi esposa al departamento, ella cuando habla con su familia, como toda persona civilizada del siglo XXI, tiene la función fática del lenguaje, la función fática de la lengua, y ella se pasa 2 o 3 minutos en los preliminares antes de hablar de lo que tiene que hablar. Bueno, en mi caso particular, cuando la primera ocasión le hablé a mi hermano César, lo íbamos a invitar a que fuera, a que celebráramos nuestro cumpleaños, porque él cumple el 15 y yo el 20, así que íbamos a hacer una comida para que estuviéramos los dos. Marqué el teléfono, contestó mi hermano César, dijo, bueno, le dije, César, una comida el domingo a las 2, bueno, me dijo, y colgó, así. Me dijo Adriana, ¿no estaba César? Pues sí estaba, pero ese bueno de César, no sabemos, Adriana y yo, si significa, ya recibí la información y estoy de acuerdo y voy a ir, o ya recibí la información y no voy a ir, o cuestiones así. Lo único que sabemos es que tenemos un plato preparado para él, pero no sabemos si va a llegar. Esa por el aspecto de la función fática. Y por el aspecto de la cultura, elegí un párrafo porque, estimados, creo que los Pirajá son vecinos míos o mexicanos. Escuchen ustedes. El sexo y el matrimonio tampoco entrañan ningún ritual que yo haya visto. Aunque son reacios a hablar de los detalles de su intimidad sexual, a veces he oído a los Pirajá referirse a ciertas prácticas en términos generales. El acto sexual se describe como comerse al otro. Me lo comí, me la comí significa tuve relaciones sexuales con él o con ella. ¿Qué mexicano que se respeta no dice me la ando cenando, me la ando comiendo? Seguramente que muchos mexicanos fueron en un viaje turístico y están ahí y se vinieron allá y es este aspecto, este aspecto primero. Enseguida, no hay ningún ritual para el matrimonio. Si alguien quiere vivir con alguien más, simplemente van y viven juntos. Si en algún momento a alguien de los que viven juntos, a él o a ella, si le ocurre que le gusta a alguien más, se van a la selva y se pasan 2 o 3 días ahí. El cónyuge de cada uno de ellos, si ambos son casados, podrá buscarlos durante 2 o 3 días. Ya después, cuando regresan, si quieren seguir juntos con la pareja que dejaron en la comunidad, en el pueblecillo, pueden vivir. Pero si no, viven con la otra pareja y no hay mayor dificultad. Y nadie se queja de absolutamente nada. Qué curioso. Qué curioso. Con una sonrisa, ¿no? Sí. Pero es que, ¿cuánto te cobran aquí por un divorcio? ¿Cuánto tiene que desembolsar Brad Pitt? Sí. Pero es que es un tema muy interesante ese, porque digamos, la idea que suele transmitir el antropólogo, por lo general a las demás personas, es que los pueblos originarios o los pueblos indígenas o como quieras llamarlos, son pueblos que tienen ritos muy interesantes. Y los ritos, como sabemos, siempre aluden a algún tipo de mito, alguna historia de lo que ocurrió en el pasado, y los ritos actualizan esas historias del pasado, como hacen los católicos cada vez que comulgan, ¿no? Que es un rito, y que traen al presente la última cena de Jesús, que es el mito, ¿no? Y esta relación que en Levi Strauss es fundamental, por ejemplo, él no la encuentra entre los Pirajá. Y eso es otra de las cosas que chocan mucho con la idea que suelen transmitir la mayoría de los antropólogos. Y él dice, este pueblo es como si estuviera incluso antes del mito. No tienen mitos y por lo tanto no tienen ritos. Realmente es un pueblo sin esas formalidades que un mito sí exige. O sea, un rito exige porque el pueblo tiene que tomárselo en serio, tiene que prepararse como nosotros hacemos en el Día de Muertos con las ofrendas. Es decir, no tienen eso. Y eso también es rarísimo.
Rarísimo, rarísimo. Ahora, yo creo que una cosa interesante que quizá también nos va a empujar un poco hacia el siguiente libro luego es que hay algo que se niega un poco a ver Everett. Y Everett no quiere nunca, digamos, asumir que hay ningún tipo como de progreso humano. Creo que es una idea que él rechaza de antemano. De hecho, creo que él quedó tan, en mi opinión, igual estoy equivocado, y insisto, el libro es buenísimo, pero en mi opinión, él no es un testigo fiable. Desde luego esto pasa con muy buenos libros, como, no sé, como Cumbres Borrascosas, cuyo todo el chiste de Cumbres Borrascosas está en que la mayor parte del libro está contado por un testigo que sabemos que no es fiable. No por ello deja de ser interesante el libro, es buenísimo. Y yo siento que Everett no es un testigo fiable. Bueno, no solamente porque estuvo en drogas y luego fue un misionero católico, yo no he estado ni en drogas, o sea, no creo que sea como un científico objetivo, no creo que sea el mejor de todos los antropólogos posibles para estar ahí, y quedó realmente seducido por su objeto de estudio, lo cual tiene una virtud que no tendría quizá un testigo más fiable. Pero realmente creo que él sí se enamoró del buen salvaje, ¿no? No sé, por ejemplo, él insiste mucho en cómo para él los pirajás son más felices que el hombre occidental. Y la prueba a la que una y otra vez alude es que están siempre sonriendo. Y efectivamente, no dudo que estén siempre sonriendo, pero también hay que entender cómo es la presión social en una comunidad tan pequeña y realmente tan frágil como los pirajá, o como cualquier comunidad muy pequeña. Y en esas comunidades la presión para hacer lo que hacen los demás es fuertísima. No nos la imaginamos quienes habitamos en una ciudad y quienes de todas formas tenemos una presión. Si vamos a una cena y todo el mundo opina algo acerca de un tema importante, nos cuesta trabajo llevarla contra. De hecho, eso genera una angustia en nuestras amígdalas, en nuestra amígdala, cerebral, y hasta se puede medir. Y él jamás se pone a imaginar, bueno, pues es que a lo mejor también hay una presión social por estar sonriendo todo el día, porque no se les quita la sonrisa de la cara, ¿no? Y yo creo que eso es algo que él ni siquiera pasa por su cabeza. En ese sentido siento que no es un libro de un científico, es un libro de un escritor nato y de un gran aventurero, de un antropólogo muy interesante, pero no es exactamente un científico muy preparado desde mi punto de vista. Obviamente no está el señor aquí para aporrearme y llevarme la contra, pero esta presión social me parece importantísima. Él describe, por ejemplo, un episodio muy interesante. Llevaba poco tiempo viviendo en la aldea, cuando de pronto empieza a oír que todos en la aldea empiezan a gritar y se empiezan a asomar, y todos van y se asoman al río, y es que están viendo un espíritu. Y él dice, mira, ahí está el espíritu, no sé qué espíritu. Entonces él mira y no ve nada, y cree que está ahí en la selva, allá atrás, y le dice, no, aquí, o sea, aquí a 3 metros, ¿no lo ves? Él obviamente no ve absolutamente nada, y todo el pueblo lo ve. Todo el pueblo sin excepción está viendo al espíritu. Que él no ve, o sea, que evidentemente no hay ningún espíritu ahí, pero todo el pueblo lo ve, sin excepción. En ese sentido, creo que él nunca le pasa por la cabeza entender qué tipo de presiones hay en una comunidad pequeña. Por ejemplo, por poner solamente un ejemplo. Pero, insisto, el libro es realmente muy entretenido, toda su parte, y súper polémico en lo que dice, y creo que tiene esa virtud de realmente entregarnos un retrato muy apasionado de un pueblo tan absolutamente remoto, que nos habla de qué tan infinitamente grande puede ser o diversa puede ser la experiencia de lo humano, porque en lo que creo que todos estamos de acuerdo es que por pirajá o por lo que seas, pues todos somos humanos y todos tenemos una aventura que seguir y un riesgo y un, pues esto que no hay ninguna diferencia. En el fondo, si nosotros hubiéramos nacido ahí, seríamos exactamente igual que un pirajá. Y esto tiene que ver con lo que dice Patricio en el libro tachado, con un tema que él sugiere. Es decir, si estás ahí, vives también del medio ambiente que está ahí. Si Patricio hubiera nacido entre los pirajá, no sería un escritor posmodernista, sería un pirajá, o nosotros mismos, ¿no? En esta parte que mencionas acerca de que los pirajá ven el espíritu, también en otra parte del libro dice, pero es distinta esa manera de percibir
la realidad a la manera que tienen de percibir la realidad muchos occidentales cuando dicen que se comunican con Dios. Cuando muchos occidentales dicen, oye, vamos a hacer oración, hagan cadena de oración para que mejore mi papá. Esa manera que tenemos de percibir nosotros la realidad también, ¿tiene alguna base realmente científica? ¿Hay una evidencia? Quizá nosotros, por medio de la fe, y si somos creyentes. Sí. Solo quería contar una anécdota personal. Acabo de estar en Guadalajara y me metí a ver una iglesia, y en el atrio de la iglesia, cuando yo estaba en la puerta de la iglesia, asaltaron a una chica y acabó golpeada. Estuvo muy fea la cosa. Yo salí tras el tipo, lo que tú quieras, pero se acercó una señora que salía de la iglesia y dijo, al ver a una mujer herida en el piso, dijo, es que ahora sí tenemos que, voy a hablar con el sacerdote para que hable con el obispo, y ahora sí hagamos una cadena nacional de oración, porque ya la delincuencia está a un límite insoportable. Tenemos que hacer una gran cadena nacional de oración para que esto acabe. Te lo digo porque pues, es lo que ella estaba viviendo como una experiencia real. Realmente cree que una cadena de oración puede acabar con la delincuencia. Y en ese aspecto, entonces, realidad, sí. ¿Cómo podemos nosotros ver la realidad? Aunque ya está mediatizada por distintos elementos que hemos ido desarrollando a partir de nuestra historia. Y además, la idea de culpa, la idea de pecado. Esa idea de pecado, de culpa, que todavía está presente en muchos aspectos. Cuando hay mujeres que dicen, no voy a abortar. ¿Por qué? Y dan distintas razones de carácter médico, biológico. Pero también hay un poquito de culpa católica, cristiana ahí. Y en ese sentido, ellos no tienen ninguna culpa. Como nos comenta, si alguien muere, se murió. ¿Qué le vamos a hacer? Se murió y ya. ¿Qué hacen? Los familiares lo entierran y ahí se termina. Sin ritual ni nada, Sin ritual por cierto. ni nada. Y no le ponen ningún ataúd, porque el ataúd representa cierto tipo de creación cultural. Por cierto, hablando de esto, en esta magnífica obra de Saramago, donde habla acerca de cómo la muerte deja de existir, y entonces hay problemas para la iglesia, para las funerarias, hay problemas para absolutamente todo, porque la muerte es un gran negocio. La muerte es un gran negocio para todos, tanto para las funerarias como para todos nosotros. Bueno, hay otro aspecto también, lo que mencionabas de que no duermen en el sentido real de la palabra, es decir, que pueden ser las 3 de la mañana y ellos están pescando o cazando. ¿Por qué? Porque el sueño también, o las horas de sueño, tienen perfectamente una tradición de carácter capitalista. Tú tienes que dormir a ciertas horas y de cierta forma, porque tienes que ser productivo. Y la siestecita que ellos también se toman, pocos podemos tomarla ahora. Yo soy flojo por naturaleza. De 4 a 6 me tomo mi siesta. Y suceda lo que suceda, yo me tomo la siesta. Eso, para la proyección capitalista, es horrible. ¿Cómo te vas a tomar una siesta? Claro, también muchos burócratas se toman su siestecita ahí debajo del sillón o lo que sea. El punto es esa percepción que tenemos distinta de la realidad, ¿cómo puede manifestarse? Y otro aspecto, estimado, que no tienen números. ¿Y por qué no tienen números? Porque el tener números implica abstracción, y abstraerse de la realidad inmediata implica tener elementos simbólicos que ellos no tienen. Nosotros podemos perfectamente hacer una operación mental. Para nosotros, el decir 2 más 2 es igual a 4 representa todo un desarrollo de carácter humano, de carácter histórico, y nosotros podemos hacer en nuestra mente 2 más 2, es decir, que son 4. Pero ellos no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque el hecho de pensar en 2 más 2 para nosotros implica que pensemos nada más en ciertos números o en cierta percepción de la realidad, y no en esa realidad inmediata que tenemos. Y si no tenemos esa realidad inmediata, es cuestionable. Y aquí también cuento una anécdota personal que me divierte enormemente. Yo cuando llegué a la Ciudad de México empecé siendo profesor de inglés, y la Norita, la señora que vendía en la tienda de enfrente, siempre hacía las operaciones mentalmente, pero en alguna ocasión ella tenía un dolor de cabeza horrible y tenía gripe y no podía hacer las oraciones. Me dijo, bueno, pues haga usted las operaciones mentales porque usted es profesor. Le dije, sí, Norita, pero soy profesor de inglés.
No hay problema, hágalas en inglés y me las traduce. Pues sí, ¿cuál era el problema, no? El proceso es hasta dónde nosotros podemos percibir. El color tampoco lo pueden percibir ellos. Tienen que ubicar el color a partir de otros elementos. Tiene que ser como la sangre o cualquier ese tipo de cosas. Es que eso es también un gran tema, no está mucho en el libro, pero el libro invita a ese tema, cómo, digamos, nuestros cerebros crean cultura y luego la cultura también crea nuestros cerebros. Es decir, si nuestros cerebros no han creado los números, entonces no tienes números culturales para hacer cuentas, ¿no? Ellos no tienen ni siquiera una diferencia entre el singular y el plural. No cuentan 1, 2, 3, no llegan a, creo que es 1, 2 y muchos, ¿no? Algo así, o sea, no me acuerdo, pero no tienen números. Y es que los números no existen, los números son un fenómeno cultural. Y claro, si heredaste los números de generaciones y generaciones, pues tienes números para hacer operaciones. Y yo creo que eso es algo que no está en el libro, pero creo que es interesante. Y creo que no está porque deliberadamente Everett no quiere que esté, que es un sentido de la evolución, de cómo evolucionan las lenguas. Y si uno, digamos, yo por defecto, y creo que tú también, defecto, digamos, al conocer las etimologías, lo que vas viendo es que en todas las lenguas siempre hay una evolución o una tendencia que parte de lo más inmediato, de la experiencia inmediata que es corporal, y que se va elevando hacia algo más abstracto, ¿no? Es decir, y partes de algo muy general y después vas creando cosas mucho más finas, ¿no? O sea, no sé, cuando García Márquez dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar la tarde en que sus padres lo llevaron a conocer el hielo, realmente es una frase maravillosa, pero súper compleja. Y cuando ves cómo los pirajá, pues realmente solamente pueden atenerse a la experiencia directa y no tienen lo que algunos llaman oraciones subordinadas o en el libro se habla de recurrencia, recursivas, las oraciones recursivas, que es como, según Chomsky, en todas las lenguas hay la posibilidad de que dentro de una oración metes otra oración para que modifique el sentido de esa primera oración. Y los pirajá no hacen eso, los pirajá, según el testimonio de Everett, siempre son oraciones absolutamente simples, ¿no? Y esa oración absolutamente simple puede después continuarse en otra, pero nunca puede volverse más compleja, no se puede volver más rica una oración. No tienen los adjetivos para darle matices, no tienen muchísimas cosas que son términos abstractos. Por ejemplo, la palabra melancolía, pues ¿dónde se siente? ¿La sentimos o sentimos tristeza? ¿Y dónde está? Pues no es corporal, es una construcción cultural y de alguna forma la entendemos y la reproducimos. Yo me acuerdo cuando era chiquito que oía que los adultos decían, me duele la cabeza. Yo decía, ¿qué será eso? Porque a mí no me duele la cabeza, ¿no? ¿Cómo se sentirá el dolor de cabeza? Y luego cuando te duele el estómago por primeras veces, dices, pues creo que me duele el estómago, pero no sabes ni dónde está tu estómago, entonces no sabes si ese es el dolor. Y solo la experiencia te va ayudando a eso. Pero digamos, esta idea, digamos, de la evolución, creo que es algo que él niega, porque él está más bien como en un plan de rescatar al buen salvaje, como de devolvernos una imagen del buen salvaje que es importante porque ese buen salvaje también está en nosotros, esa posibilidad es una posibilidad humana de todos nosotros. Y hay que también tomar en cuenta el bagaje que lleva él. Es un bagaje de un hombre que tuvo dificultades para adecuarse a su propia sociedad. Y tiene él todos los elementos que, por cierto, en un libro de acá se analiza, Sonríe o Muere. Lo ubican como esa percepción de la sociedad estadounidense de buscar la felicidad a toda costa. Entonces, esa sociedad estadounidense que es un poco contradictoria, es decir, el sistema capitalista te obliga a que estés en constante movimiento y en constante intranquilidad. Y una vez que ese sistema te ha obligado a todo eso, tú tienes que ser feliz. Pero, como dice ese mismo libro, Sonríe o Muere, si realmente funcionara, pues ya todos esos libros habrían desaparecido porque ya serías feliz. El punto fundamental es que no eres feliz precisamente por toda la presión que te da la sociedad. Y él creo que lleva una percepción muy interesante de eso. Es decir, lo más importante es que tú muestres que tienes felicidad. Y si estos señores tienen felicidad y sonríen la mayor parte del tiempo, es lo que importa. ¿Y por qué tienen felicidad?
porque no tienen preocupaciones de carácter religioso. ¿Y por qué tienen felicidad? Porque ellos no tienen preocupaciones acerca del futuro. De hecho, no tienen la palabra preocupación. Claro. Ellos no tienen ni siquiera el concepto. No existe la preocupación porque no existe ni siquiera, no hay manera de nombrarla. Y efectivamente no existe la preocupación. Él cuenta, por ejemplo, cómo de entrada los pirajá rechazan cualquier cosa del mundo exterior. Lo ven, bueno, como en tantos otros pueblos indígenas, tienen hasta palabras para... Su palabra para referirse a los extranjeros o a los que no son pirajá es algo así como cabeza hueca o cabeza equivocada, una cosa así, ¿no? Pero él dice, rechazan en principio cualquier cosa externa, pero sí toman, por ejemplo, el motor de las barcas porque lo han visto ahí, entonces usan motores, usan machetes que ellos no fabrican. Y esos machetes, lo recuerdo porque lo que nos contabas hace un rato de tu papá, de tu tío, muy padre, y de sus machetes elegantes y no elegantes. Él dice, los pirajá tienen machetes y él se asombra porque no los cuidan. Son un instrumento muy importante para que ellos puedan escarbar y sacar algo que se llama, creo que yuca, o no sé cómo lo llaman, una raíz que comen, que es importante en su dieta, pero no los cuidan, no tienen ninguna preocupación. No les preocupa en absoluto el futuro. No tienen eso. Y bueno, pues... está bien, es una experiencia de lo humano muy interesante, pero a mí me preocupa que no tengan preocupaciones. Sí, y es que además, y creo que la preocupación que nosotros tenemos proviene del Renacimiento, es decir, proviene del Renacimiento y proviene del capitalismo. En otras palabras, ubiquemos Edad Media. ¿Cuál era la ideología de la Edad Media? Tú vienes de Dios, el estar en la tierra es simplemente una prueba y vas a regresar a Dios. Pero sí había una idea del futuro y había una preocupación enorme de no condenarte. Entonces, sí había, digamos, no una preocupación económica en el sentido de, aunque creo que es una exageración, pero no había necesariamente una preocupación económica de hay que acumular para el futuro, como la había en la fábula de Esopo, ¿no? De la hormiga que acumula y no ser la cigarra que no tiene preocupaciones. Eso yo creo que está muy imbuido en la cultura occidental desde mucho antes del capitalismo, está en la fábula de Esopo. Pero, digamos, sí había una idea de no condenarte en el futuro. Los pirajá carecen completamente de eso, ¿no? Pero toma en cuenta, estamos de acuerdo en ello, pero toma en cuenta que surge a partir del Renacimiento la idea de progreso. En la Edad Media no tenemos la idea de progreso. ¿Progreso qué significa? Habré de ser mejor cada día. Y si tú ya tienes la oportunidad de ser mejor, tienes obviamente la idea de esperanza, de sueños, que no tienen los pirajá. Y que no tienen la idea, por ejemplo, la idea griega de la excelencia, ¿no? Que ya implica una especie de superación de algo, ¿no? Los pirajá carecen completamente de eso, al menos en el testimonio. Por lo menos en lo que nos dice. Y otro elemento fundamental es, si tienen que cazar, la carne es para ese día. Los peces son para ese día. ¿Y por qué? Porque no están pensando en mañana. Y si alguna vez ellos no quieren cazar, se pasan 2 o 3 días y se la pasan muy bien y sin comer. Pero después ellos tienen que pensar en comer. Y dice en un testimonio muy interesante que cuando están en un lugar distinto a su aldea y tienen comida a su alrededor, comen y comen y comen y comen porque están viendo continuamente la comida. Y que suben unos 15, 20 kilos y ya después tienen que regresar a su aldea y bajan esos kilos. Es decir, el hecho de tener presente ahí la comida se las hace inmediata. Y porque puede no haber comida posteriormente. Y es tan simple esa idea de ir observando la realidad a partir de los elementos que la circunscriben y que tú tienes que analizar para poder sobrevivir. Sí, quería contar una anécdota graciosa del libro también con esta, solamente para reforzar esta idea del buen salvaje, que es, él por ejemplo dice, son pacíficos, bueno, casi siempre, y te cuenta un episodio aterrador de cuando uno que además él considera su amigo porque es su maestro de lengua pirajá, se pone de acuerdo con un cuate para matarlo porque les ofrecen un brasileño los emborracha y les ofrece una escopeta si matan al misionero y a la familia, y los cuates dicen, claro, ¿no? Entonces, también digamos, bueno, no sé, yo lo único que quiero
concluir es que es un libro fascinante que hay que leer. Hay que leer Pero, porque... pero hay que leerlo también críticamente, como creo que hay que leer todos los libros. No solo este, ¿no? Y es que además está distribuido perfectamente bien en capítulos. Y la parte lingüística afortunadamente la deja en 2 o 3 capítulos que ustedes se los pueden saltar. Sí, afortunadamente. Y él lo hace de manera muy, muy interesante. Entonces, ustedes dicen, esta parte no. Pero hay otra cuestión muy curiosa. La misma palabra para excremento es la misma palabra para yo. Y lo único que tienen que hacer es hacer una pronunciación distinta. Ti o ti. Ti o ti. Y ya. Eso nos lleva directamente a al siguiente libro, Lingo. Solamente quería recordar que, a propósito de los pirajá, que el asco, que hoy nos parece algo tan natural, que en nuestra realidad pues hay cosas que nos dan asco, es una creación cultural también. El asco es cultural. Si no te enseñan a sentir repugnancia por muchas cosas, no la sientes. Ellos no sentían repugnancia por un montón de cosas que hoy nos parece, que hoy al urbano, a los seres de la ciudad nos parecen repugnantes. ¿Te parece que pasemos a Pero antes de esto, a lo que mencionas del asco, en la Edad Media el asco no tenía sentido. Hay varios elementos del Quijote. Por ejemplo, ¿recuerdan esa parte del Quijote o tratan de ubicarla? Cuando Don Quijote arremete en contra de la manada de borregos, la manada, y uno de los pastores le lanza una piedra y le da exactamente aquí. Don Quijote cae y está boca arriba, pero como ha tomado un elixir que lo va a sanar por completo, ese elixir es rojo y está boca arriba. Sancho se acerca para ver qué tiene su señor y en ese mismo instante Don Quijote vomita y le llena las barbas a Sancho. Esa es una parte de que a nosotros ahora nos parecería terriblemente asqueroso. Hay otra parte también en el Buscón de Quevedo, cuando al Buscón varios de los criados que están viviendo en el mismo lugar que él dicen que alguien los está asaltando, pero quieren hacerle una broma al Buscón. Entonces, ¿qué hacen? Pues muy bien, todos se salen, pero uno de ellos va y defeca en la cama del Buscón. Cuando ya todos regresan y dicen que fue una falsa alarma, el Buscón levanta sus cobijas, se acuesta ahí y se acuesta en la mierda que ha dejado el que le hace la broma. Y a la siguiente mañana no se quiere levantar. Va su amo y quiere levantarlo y simplemente no se levanta. Y ya le explica cuál es la circunstancia. Y hay otra escena también en el Buscón. El criado, el Buscón, que ahora sería como una especie de multichambitas. El Buscón es quien siempre está buscando dónde trabajar. Pues bien, quieren hacerle una novatada y todos ellos le lanzan gargajos. Él afortunadamente se puede cubrir con una capa, pero la capa queda blanca de gargajos. Ahora a nosotros eso nos parecería bastante cuestionable. Y en la segunda parte del Quijote dice Cervantes que hay un loco que va y que le mete a un perro en el ano una especie de popote y empieza a inflarlo. Para la época de Cervantes eso era graciosísimo, para nosotros y para la sociedad protectora de animales eso es terrible, pero es la época y como dices, el asco es una invención. totalmente. Y bueno, si quieres pasamos al tercero de los libros, que es ¿no? una verdadera delicia. Sí, es el mismo Gastón Dorren, que por cierto en Twitter yo le pregunté que cuántos idiomas hablaba con fluidez y me dijo que él ha hablado, ese es el verbo el tiempo verbal correcto, 5 idiomas con fluidez. Pero claro, cuando no hablas un idioma durante muchos años, luego como se te olvida un poco. Entonces, por eso dice que los ha hablado con fluidez. Y este libro, el propio Gastón Dorren dice que es una serie de aperitivos. Es un recorrido por 60 lenguas europeas y realmente no nos habla, no es un artículo de Wikipedia sobre cada una de esas lenguas, sino que nos cuenta una curiosidad de cada una de esas lenguas. No es un libro que quiera ser enciclopédico ni nada de nada, sino que es un libro muy simpático, con mucho, muy sabroso, digamos, que se puede abrir
en cualquiera de sus muchísimos capítulos y leer de esa forma. No tienes que leerlo de un tirón ni nada de nada, aunque también se pueda leer así desde luego, y que siempre dice algo gracioso acerca de lenguas. Primero, algunas de las que conocemos, que nos suenan pues muy lógicas, ¿no? El inglés, el francés, etcétera, pero bueno, pues lenguas europeas de las que yo no sabía ni que existían, ¿no? Por ejemplo, el sorbio, no el serbio, el sorbio, que hablan cerca de 50,000 alemanes y que es una lengua eslava, y que otra cosa que yo no sabía es que en el sorbio, al igual que en el checo y en el polaco y otras lenguas eslavas, no hay artículos. Pero Gastón Dorren explica cómo evolucionan los artículos. Y es interesante por este término de lo que decíamos hace un rato, cómo, digamos, hay una búsqueda de ser más específico y de crear, hay una tendencia hacia esa cosa específica. Y él identifica una tendencia hacia la creación de artículos. Y nos explica cómo en latín, pues, cómo vienen los artículos también. El latín creó los artículos, tanto los definidos como los indefinidos, y los indefinidos vienen de numerales, ¿no? Entonces dice, ellos no tienen artículos, pero tienen demostrativos, dicen ese camión, ese perro, ¿no? No dicen el perro, ni un perro. Aunque un perro, luego él dice, un perro es una expresión muy rara, porque no sé si es un numeral. Si estás hablando de un perro, estás contando perros, un perro, 2 perros, 3 perros, ¿no? Entonces, bueno, no sé, lo que quiero decir es, hace cosas muy interesantes con todas estas lenguas y nos cuenta cosas muy graciosas. Leí con mucho interés, por ejemplo, lo que dice del español. Y del español de España dice algo de lo que yo no soy consciente, justamente creo que no somos conscientes porque lo habla, es nuestra propia lengua, pero él dice, el español le suena a todos los extranjeros como una ametralladora, ¿no? Pum, 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 pum. Y explica por qué. Y cuenta características del español de las que yo no era consciente, justamente porque uno no es consciente de su... Sí, para tomar conciencia de lo propio hay que ponerse un poco en los pies de lo ajeno, que para eso es tan útil también el libro de No duermas, hay serpientes, ¿no? Y dice, suena como ametralladora porque las sílabas del español tienen más o menos la misma medida siempre, y los españoles de España, no los de Iberoamérica, dicen muy rápido esas sílabas, ¿no? Y las pronuncian tan rápido que los extranjeros sienten como si fuera una ametralladora. ¿Tú eras consciente de eso, Santiago? Sí, y es curioso, yo tampoco lo era consciente, pero él dice, esa es la percepción que se tiene del español de España. Me sorprendió mucho. Pero es una curiosidad de mi propia lengua que yo no sabía, ¿no? De nuestra propia lengua. Y además hay otros elementos etimológicos hermosos. Nos comenta que el portugués viene del gallego y que nos da algunas palabras del gallego que llegaron al español. La palabra cuita. Y esta palabra cuita para mí tiene tantos elementos tan interesantes porque, nuevamente cuento la anécdota que para mí es divertidísima. En náhuatl, cuitatl es mierda. Cuitlacoche es mierda que duerme. Cuitláhuac, es mierda seca, ¿no? Sí, sí. Y lo curioso de todo esto es que hay dos orígenes de cuita. El origen gallego portugués y el origen en español, el origen del náhuatl. Bueno, y hay 2 tipos de cuita, y en mi pueblo y en Guerrero, cuita es mierda, y encuitarse es llenarse de mierda. Por lo tanto, yo, cuando estaba en mi pueblo, allá por el 82, 83, y escuché en los éxitos de Javier Solís, en un tocadiscos, que tenía una tienda de abarrotes ahí y que decía, en mi viejo San Juan, ¿cuántos años pasé en mis noches de infancia? Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Mi abuela, mi abuelo nada más conocían cuita en el sentido de mierda. Entonces yo le pregunté, oye, abuela, ¿y por qué dice en mis cuitas de amor? Me dijo mi abuela, bueno, es que a veces se caga uno de amor, mijo. Y el punto es que
traje este diccionario para mostrarles una cosa divertidísima. Este es Diccionario del Náhuatl en el Español de México, publicado por la UNAM y cuyo coordinador fue Carlos Montemayor. Muy bueno, sí. Muy bien. Voy a leer esto que a ustedes les va a causar una... ¿de dónde viene el verbo cochar que están utilizando ahora mismo nuestros youtubers y mucha gente? Cochar. Tener relaciones sexuales. De cochiúa. Dormir con una mujer. Acostarse con ella para hacerle el amor. Y además citan: hacerlo a la mujer que está durmiendo, dice Molina. Molina no es ningún youtuber ni ningún reggaetonero. Molina es Fray Alonso de Molina, que hizo en 1571 el primer diccionario que se hizo en estas tierras, y tiene un vocabulario de la lengua castellana. Pues de acuerdo con Molina, entonces proviene de coche, es decir, dormido o estar dormido. Pero lo curioso es que cochino, ¿de dónde viene de acuerdo con el diccionario? Escuchen ustedes: nombre que dieron los antiguos mexicanos a los cerdos que trajeron los españoles al observar que siempre estaban dormidos. Entonces, el cochi, dormido, es lo que dio en mi pueblo y en Oaxaca y en Guerrero, cuche, cochino. Y el mal del puerco también puede ser ese, ¿no? Si estás dormido te da el mal del puerco. Y en este sentido, entonces, la etimología es muy, muy interesante. En otras palabras, cuita, del gallego portugués en el sentido de pena o aflicción, y cuita en el sentido de mierda por la influencia del náhuatl, que para mí es interesantísimo esta relación. A propósito de ahora que hablas del portugués, y creo que a propósito justamente de todo este libro de Lingo y de lo que hemos comentado, de lo importante que es, digamos, salirnos de lo que nos parece natural, de nuestro propio umbel, de nuestra propia lengua, para entender cómo podrían ser las cosas de otra forma, me gustaría recordar unos versitos famosos de Fernández de Moratín, a propósito de un portugués, que dicen esto. Es un portugués que va a Francia, ¿no? Y dice: admiróse un portugués que en ver que en su tierna infancia todos los niños de Francia supiesen hablar francés. Cosa diabólica es, dijo torciendo el mostacho, que para hablar en gabacho un fidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal, y aquí lo parla un muchacho, ¿no? Claro. O sea, sí, como, digamos, estaba tan metido este señor en su español, que le parecía asombroso que los niños pudieran hablar, dominaran otra lengua, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen siendo el francés tan difícil, ¿no? Y eso es justamente algo muy interesante también de Lingo, ¿no? Por cierto, él mismo recuerda que cada vez los científicos encuentran más beneficios en hablar más de una lengua, ¿no? Es un buen ejercicio mental, aprender otra lengua, y la gente que es bilingüe vive más, aunque ahí uno puede decir, pues claro, porque son más ricos, tienen más servicios médicos. O sea, eso es difícil saberlo así como algo separado, pero dicen que tiene muchos beneficios cognitivos hablar más de una lengua. Y yo creo que el más importante de todos es entender las limitaciones de tu propia lengua, cómo tu propia lengua pues limita, claro, tu propia lengua expande tus horizontes muchísimo, pero también los limita a la experiencia de lo que puedes decir en tu propia lengua, de lo que te deja ver en tu propia lengua. El ejemplo de los colores es muy interesante. Tú lo mencionaste, Grover, como, por ejemplo, Homero hablaba del mar color de vino. Pues, o sea, pues, el mar, nosotros lo vemos azul, ¿no? O más bien negro, pero color de vino es muy interesante. Y claro, resulta luego que el color azul es de los colores más tardíos en todas las lenguas. Hay colores que la gente percibió históricamente primero. La palabra azul no existió sino mucho después que la palabra rojo, por ejemplo. Y aún hoy no sabemos realmente qué veían los escritores clásicos latinos cuando decían rojo. No sabemos si era rojo, si era rosa, las dos palabras derivan de la misma palabra latina.
Es decir, veían un espectro mucho más grande en ese único color que lo que vemos nosotros ahora. Y el azul pues simplemente no se percibía porque no había la palabra para nombrarlo. Entonces, en ese sentido también es muy interesante estos dos libros, en el sentido de darnos cuenta cómo nuestro lenguaje nos impone una visión del mundo y que hay una manera de esforzarnos por salir de ella que puede ser muy interesante, porque es ver nuestra vida, nuestra propia lengua de otra manera, ¿no? Nosotros como hablantes del español pensamos que es extremadamente fácil aprenderlo, pero el subjuntivo es endemoniadamente difícil para cualquier extranjero. ¿Cómo sabes que dice dile que va o dile que vaya? ¿Cómo se lo puedes explicar a un extranjero? Te dice, oye, tengo problemas con el subjuntivo, ¿cómo le hago? El subjuntivo de, como ustedes saben, en el presente el indicativo es yo canto, tú cantas, él cante. Pero no, en el presente el subjuntivo es él canta, que yo cante, que tú cantes, que él cante. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nosotros lo aprendimos? Es simple en ese aspecto. Y en otro aspecto, cuando mis estudiantes me dicen, oiga, que el chino es muy difícil, por supuesto que no. Los niños chinos y los campesinos chinos hablan chino. No es difícil. Y el árabe tampoco. Los analfabetos árabes hablan árabe. Entonces no es difícil. El problema es que nosotros queremos aplicarle a otro idioma las reglas que conocemos. Exacto. Pero como decías, el hecho de que aprendas 2 idiomas ya te abre las posibilidades. Y si sabes 3, Sí, y sobre todo saber que las reglas de tu gramática, de tu pensamiento lógico verbal, son arbitrarias, podrían ser completamente distintas, como lo es en los pirajá o como lo es en tantas lenguas diferentes. De hecho, también en Lingo, Gastón Dorren nos dice, a propósito del chino, dice, bueno, las 2 lenguas más habladas del mundo son el inglés y el chino. Y dice, tienen varias cosas en común. Una de las cosas importantes que tienen en común es que estas 2 lenguas, que son las más habladas en todo el mundo, son absolutamente inadecuadas, son las menos lógicas para que hable mucha gente, porque son sumamente difíciles y arbitrarias en comparación a otras lenguas que también todas tienen su dificultad y su arbitrariedad. Pero otro parecido del inglés y el chino, dice, por ejemplo, ninguno es una lengua fonética, es decir, tú no puedes leer una palabra en inglés y de las letras deducir cómo se pronuncia. Hay muchísimas palabras en inglés que se escriben igual y que ni siquiera riman, o sea, que terminan igual y ni siquiera riman, o las mismas vocales suenan totalmente distintas en distintas palabras, o sea, no hay una fidelidad fonética, y eso es endemoniadamente difícil. Y el ¿Cómo ejemplo que da de demonios se Gotti. Gotti, de pez. Ah, sí. Él dice, si tomas la palabra Gotti en inglés y la tomas letra por letra, podrías pronunciarla como fish. El Gotti es un pez, ¿no? Por cierto. O no pronunciarla. Y es que todas esas letras en ciertas palabras no se pronuncian. Y lo dice de la siguiente manera. Enough. GH. ¿Cómo se pronuncia enough? F. Más Entonces, o menos. ya tienes ahí. Ya tienes GH. ¿Cómo se pronuncia women? O. Entonces ya tienes O. Si le pones GHO, ya tienes FIS. FI. Después transportation. Sh. Entonces si escribes GHOTI, puedes pronunciar fish. Porque GH de enough, F. O de women, I. Fi. Sí. Y transportation, sh. Ya tienes GHOT, se pronuncia fish. Pero a la vez también, que tú que eres maestro de inglés recordarás quizás los ejemplos, pero a la vez esa palabra Gotti, que se podría pronunciar fish si la siguieras letra por letra, también resulta que podría no pronunciarse en absoluto, porque la G a veces no se pronuncia. Hay palabras donde en inglés que se escribe la G y no tiene ningún sonido, ¿no? Luego la O, pues también hay palabras donde se escribe la O y no tiene ningún sonido, ¿no? T, H, I, todas esas letras, hay palabras en inglés donde se escriben y no tienen ningún sonido. O sea, podrían no pronunciarse en absoluto, ¿no? Y entonces dice, eso es totalmente arbitrario. Bueno, en chino pues ni siquiera tienen letras, tienen pictogramas y obviamente los pictogramas no reproducen las letras en absoluto. Entonces también es un idioma que es absurdo que tantísima gente hable porque no es muy difícil para un extranjero porque no hay nada de pues una guía fácil de pues claro, se pronuncia así y asado, ¿no? Y además hay otro elemento de las etimologías. Nos explica por qué las lenguas romances
tienen distinto tipo de vocabulario. Y yo estaba pensando ahora mismo en el latín y en las lenguas romances. Miren, hay una cuestión muy curiosa. Cum en latín es con y panis pani es pan. Compañía y compañero tienen el mismo significado etimológico. Es decir, cum panis, con quien compartes el pan, es tu compañero. Tomamos la palabra cum, tomamos la preposición cum, tomamos panis y ya hicimos una palabra en español. Pero afortunadamente en México esa palabra se separó y tenemos compa y tenemos ñero. Y tenemos compas que son bien ñeros. El punto es que separamos esa palabra. Y hay otro elemento también muy interesante acerca de esto. Como nosotros sabemos, en el latín hay seis casos distintos de la declinación. Y generalmente, tenemos el ablativo. El ablativo es cuando nos estamos refiriendo a un sustantivo o cuando nos estamos refiriendo a un sujeto. Tenemos el genitivo cuando estamos hablando de posesión, de propiedad. Tenemos el acusativo cuando estamos hablando de un objeto directo. Tenemos el dativo cuando estamos hablando de un objeto indirecto. Tenemos el vocativo cuando hablamos directamente a alguien, cuando por ejemplo decimos, oye amigo, ven. Y tenemos el ablativo, que es el circunstancial. Pues bien, en el español generalmente tenemos las formas del ablativo. Ejemplo, fundus es originalmente una palabra en latín que significa fondo. Como el ablativo es o, generalmente nos quedó como fundo, pero a veces las Fs del latín se convierten en H. Entonces nos quedó hundo y nos quedó hondo, porque a veces las palabras en latín nos dan lo que llamamos dobletes. Es decir, una misma palabra nos da dos palabras en español. Ese es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo es Regina, reina, que nos dio un doblete, reina y el nombre de Regina. Hay otro doblete también muy interesante, frigidus, que como les digo, el U se convierte en O, nos quedó como frígido, pero también nos quedó como frío. Y en este sentido, entonces, el latín, en este aspecto, nos da muchos elementos en el español. Hay dos palabras en latín muy interesantes, caput capitis, cabeza, y testa teste. Bueno, originalmente en latín, caput capitis es cabeza, pero testa teste es vasija. Si nosotros sabemos italiano o conocemos algo de italiano y sabemos francés, nos damos cuenta de que la palabra cabeza en español obviamente viene de caput capitis, pero testa y tête en francés vienen de la idea de vasija. Y en español nos dio testaferro, nos dio testarudo, pero la palabra capit capitis nos dio en español, por ejemplo, capital, decapitar, pena capital, etcétera. Y como cada una de esas palabras nos da en el español cuestiones muy interesantes. Hay otro aspecto. Cor cordis en latín es obviamente corazón. Recordar es traer nuevamente al corazón, que tiene un significado semejante a learn by heart en inglés. Memorizas, lo aprendes por corazón. Y ve cómo ese tipo de cuestiones tan interesantes de los idiomas nos dan una percepción de cómo el latín, y que lo explica magníficamente, cómo el latín fue dando las lenguas romances. Así que yo creo que yo creo que este libro es fantástico. Creo que los tres libros merecen que todos los leamos, y yo no sé si creo que es momento de ceder la palabra al público a ver si alguien quiere apuntar Seguramente algo, que sí, seguramente algo. que nos dirán muchas cosas y tendremos 2 horas para seguir conversando. Después podríamos irnos a una cantina de acá. Dicen que hay una cantina que vende cerveza de raíz muy sabrosa. Y ya saben que con el alcohol la lengua se suelta y uno habla distintos idiomas. Y hay una cuestión adicional en esto, la figura del lector, que también Patricio Pron analiza acerca de ello. ¿Qué leemos ahora? Cuando digo leemos incluyámonos en la gente que lee twitters, en la gente que lee tweets, la gente que lee Twitter, la gente que lee Facebook. ¿Qué leemos? 2 o 3 líneas.
Pero eso que leemos son 2 o 3 líneas. Ahora, vayamos un poco más hacia atrás. ¿Por qué determinamos en nuestra cultura que la lectura era importante? Es decir, cuando se inventa la imprenta, ¿qué manera tenían las personas de cualquier lugar, comunes y corrientes, de apropiarse del conocimiento? Si era tan difícil ir a otro país, por ejemplo, si era tan difícil viajar, si era tan peligroso, ¿cuál era la única manera que tenían de apropiarse del conocimiento? La lectura. Ahora, ¿cuántos medios tenemos nosotros para apropiarnos del conocimiento? Entonces, la lectura como un valor fundamental de nuestra cultura, habría que reconsiderarla. Es decir, ustedes y yo disfrutamos el hecho de leer un texto, pero ese disfrute no es ni mayor ni peor que sentarse a ver el fútbol en tu casa con tus amigos. Como disfrute, es exactamente igual. Y si le asignamos un valor superior, ¿será que nos creemos superiores o pensamos que como lectores habremos de ser superiores? Pero en el sentido humano del término, leer como placer es como quedarte a tomar caguamas con tus amigos. Como placer es exactamente igual. ¿Por qué le damos un valor adicional? Bueno, porque te permite quizá lo que otros medios de apropiación de la cultura no te permiten, y es la reflexión profunda. Pero si tú tienes el cine, si tú tienes los viajes, si tú tienes Twitter, si tú tienes Facebook, te puedes apropiar de la cultura de esa manera también. Si tú tienes exposiciones, si tú tienes conferencias, te puedes apropiar de la cultura. Entonces, la lectura como una actividad formativa y única para el desarrollo de la cultura, habría que cuestionarla. Bueno, única yo creo que sí sería un abuso decirlo, pero digamos, no sé, voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Como educativo, básicamente, que es cómo las habilidades de comunicación son cada vez más importantes, ¿no? Y tú puedes ver, por ejemplo, cómo en una empresa como Amazon, voy a poner un ejemplo muy específico, esas habilidades de comunicación son valoradas muchísimo. Y es muy importante desarrollarlas, y solo en nuestra cultura, solo se puede desarrollar leyendo mucho y leyendo bien. No pongo en duda lo que dices del placer, pero creo que sí es importante entender cómo cognitivamente se desarrolla distinta tu cabeza si lees que si no lees. Y en Amazon, por ejemplo, cuando Jeff Bezos hace reuniones de consejo o cualquier junta, tienen un método que siguen muy claramente, que es, primero que nada, uno de los participantes en la junta, uno de los ejecutivos, tiene que escribir su propuesta. Y lo que se va a discutir tiene que venir por escrito. Y Jeff Bezos, y en Amazon, en la cultura empresarial de Amazon, se valora mucho pues saber escribir, saber ordenar tus ideas, porque eso es lo que se va a discutir. Entonces, los primeros 15 minutos de la junta se dedican a leer la propuesta. Todos los ejecutivos llegan ahí y los primeros 15 minutos se dedican a leer, y además no se lee en Kindle, se lee en papel. ¿Sí? En casa del herrero, asadón de palo, pero ahí sí saben que la lectura en papel se aprovecha mejor. Hay mil estudios de eso, de cómo leer en papel tiene efectos cognitivos superiores a leer en pantalla. Entonces, se lee en papel, terminando los 15 minutos, se discute exactamente eso, y así es como se hace una empresa tan importante como Amazon. Lo que ocurre en nuestro tiempo es que efectivamente hemos como que la alfabetización ahora nos sirve, como tú dices, para leer mensajes muy breves o los mensajitos del Messenger, lo que sea. Pero lo que está ocurriendo con esta época tan especializada es que la división entre productores y consumidores se está volviendo también muy grande. Entonces, ser consumidor es más fácil que nunca, y ser un consumidor, pues todos consumimos software, ¿no? Todos entramos a las computadoras, las abrimos, entramos al Facebook, abrimos nuestros teléfonos, pero la diferencia entre solo ser un consumidor y ser un productor es muy grande. Y parte de esa diferencia tiene que ver con las habilidades comunicativas. Digamos, la experiencia de comprar en Amazon o la experiencia de usar un iPhone o un Android es increíblemente sencilla, increíblemente amigable para el usuario. Y eso no se da espontáneamente. Para lograr esa claridad es como, no sé, como los poemas de Sabines, por decir un ejemplo, a lo mejor no el mejor, pero bueno.
esa sencillez que tiene a veces Sabines o que tiene Pacheco, requiere un chorro de esfuerzo, requiere un conocimiento muy profundo de cómo funciona la lengua. No es espontánea, no viene de la nada. Yo de manera espontánea, la gente no te empieza a hablar con una claridad enorme, ni con sencillez, ni nada. Eso que parece sencillo, esa experiencia última para el usuario, es importantísima. Entonces, es cierto que hoy en día pues, es importante aprender programación y ingeniería y electrónica para saber hacer cosas, pero si no tienes esas habilidades comunicativas, estás fuera del mercado, porque son cada vez más importantes. Y eso solo se adquiere mediante la lectura. Digamos, el riesgo en nuestra época es que la mayoría de la gente quede empobrecida al quedar al margen de la experiencia, de esa reflexión profunda, de esa manera de reorganizar tu cerebro, gracias a lo que te permite la lectura. Insisto, gracias a lo que te permite la cultura escrita. Hoy es muy fácil vivir en una cultura oral, prácticamente analfabeta, ¿no? O sea, con que sepas unas 7 palabras ya te defendiste. Está bien. No, qué bueno que yo soy en una época donde todo el mundo puede vivir incluso bien con 7 palabras, y hay muchas empresas donde la gente le va muy bien con 7 palabras. Pero realmente hacia donde nos dirigimos es cada vez más importante lo que te puede dar cognitivamente la lectura. De acuerdo, pero también hay el ejemplo de Google. La cultura empresarial de Google, según estaban comentando, también en la cafetería pueden hacer la reunión. Y que ahí pueden surgir muchas ideas. Entonces, si vemos la lectura en esos dos aspectos, la vemos como parte integral de tu formación académica, cierto, tiene algunas características fundamentales para una generación, pero la nueva generación tiene otras maneras de apropiarse de la lectura y el conocimiento. ¿Cómo habrá de resultar esto en 30, 40 años? No lo sé. Pero el punto fundamental es que si no le damos la oportunidad a la apropiación de la cultura, además de la lectura, creo que estaremos empobreciendo mucho el futuro en ese aspecto. No, pero yo creo que es completamente al revés por algo, porque digamos, no se trata de darle oportunidad a las otras formas. No, si lo dominante son las otras formas. A lo que hay que darle oportunidad es a la lectura, que es lo que está en desuso, que es lo que está perdiendo brillo. O sea, yo no diría, hay que darle oportunidad a las pláticas de TED. O sea, pues santo Dios, pues si se ve los millones de miles de millones de reproducciones que hay. Ya quisiera un buen libro tener miles de millones de lectores. No los tienen. A lo que hay que darle oportunidad es a la lectura. Vivimos en una sociedad donde la lectura no es ni de lejos la dominante. Al contrario, es una especie en extinción. Es lo que se está extinguiendo. Y a un costo muy alto dejamos que se extinga. Un costo muy alto para nosotros mismos, y si no lo queremos ver en términos, digamos, espirituales, humanísticos, placenteros, por lo menos en términos económicos y cognitivos deberíamos verlo, porque realmente eso es lo que está en peligro y en juego. En cuanto a esto de que en las juntas o en las cafeterías donde salen las cosas, te quiero mencionar algo muy curioso que leí en un libro de Steven Johnson. Estaba hablando con Santiago acerca de este autor antes de que llegaras, y Steven Johnson menciona a un tal Dunbar, si no me equivoco, creo que es un nombre, que dijo, bueno, realmente cómo surgen las buenas ideas. Y la idea romántica, para volver al mito romántico del escritor, como lo describe Patricio Prón, es que alguien, digamos, en la intimidad de su cuarto, de su laboratorio, de su estudio, se le ocurre una idea genial, ¿no? Del topus Uranus viene la inspiración, el momento eureka, y tiene una idea genial. Y Dunbar se dio cuenta que cuando entrevistas a los grandes creadores, científicos, empresariales, humanísticos, literarios, todo el mundo cae un poco en ese mito romántico y te dice, no, pues es que estaba yo un día y se me ocurrió, ¿no? Hay un testimonio muy famoso de Poincaré, cómo con sinceridad cuenta que una gran idea se le ocurrió cuando estaba tomando un tranvía, etcétera. Y entonces Dunbar lo que hizo, dijo, bueno, yo no voy a hacer eso. Voy a seguir como un antropólogo, al igual que hizo nuestro antropólogo favorito, que ahora es Daniel Everett. Uh-huh. Voy a ser como un antropólogo, y en lugar de simplemente preguntarles, voy a seguir como una sombra a estos científicos importantes, y siguió a un equipo de biólogos moleculares, y los voy a seguir
durante meses, como una sombra, voy a seguirlos estando ahí. Puso muchos investigadores y gente a seguirlos, a acompañarlos, a caminar con ellos. Y su descubrimiento fue muy interesante porque se dio cuenta que la mayor parte de las buenas ideas vienen precisamente no de la cafetería necesariamente, pero sí de las conversaciones que tienen con otras personas. Y cómo las grandes ideas van apareciendo en realidad poco a poco y se van formando a partir de fragmentos y de sugerencias que muchas veces vienen de otros especialistas, de juntas con gente que está haciendo otra cosa, de esas conversaciones pues enriquecedoras como la que yo he tenido gracias a escucharte a ti, como de lo que tú has dicho, pues se me van prendiendo muchas cosas en la cabeza y me las llevo conmigo y luego las reelaboro y las junto con otras conversaciones y con otros libros, y entonces surgen los momentos eureka. Pero para que haya esos momentos eureka es indispensable esas conversaciones en las cafeterías. O sea, lo que es importantísimo es no aislarnos, no caer en ese mito romántico de que la genialidad es algo único, nadie siente como yo, nadie piensa como yo pienso mejor que los demás, yo tengo más que decir que los demás, sino al contrario, es abrirnos a la experiencia ajena, abrirnos a lo que nos dicen los demás, abrirnos a esas cosas tan radicalmente ajenas como las que cuenta Everett, y eso es muy enriquecedor. Y en realidad las buenas ideas, como vio Dunbar en este seguimiento persona a persona, vienen de ese choque con gente que piensa distinto, con libros que dicen cosas distintas, y vivimos en una época no solamente del empobrecimiento de la lectura, sino que además resulta que muchos lectores solo quieren leer algo que refuerce sus propias ideas. Y México está lleno de gente que está leyendo libros que refuerzan sus ideas preconcebidas. Y entonces hay hasta secciones en las librerías, entonces la gente va a reforzar sus propias ideas y te dice que los libros que más disfruta son los libros que le recuerdan y que le refuerzan y que dicen lo que él ya sabía antes. Y eso sí es un gran empobrecimiento de la experiencia humana. Lo que tenemos que hacer es libros que nos hablen de lo que no conocemos, de lo que no imaginamos, de lo que no vivimos directamente, de lo que realmente no está en nuestra cabeza. Y ese es un riesgo social enorme. Vivimos en la época política donde la gente está reforzando sus ideas, sus prejuicios, y donde además hasta la libertad de expresión está amenazada, porque ahora resulta que la gente confunde libertad de expresión con un supuesto derecho a no ser criticado, con un supuesto derecho a que nadie le lleve la contra, y eso es peligrosísimo, y lo estamos viendo cada vez más en las universidades de Occidente, que antes eran los lugares donde la libertad de expresión servía para llevarle la contra a los demás. Y ese es un valor que tenemos que recuperar, porque muy a nuestro pesar podemos perderlo. Y es que esta cuestión, mira, también tiene que ver con algo. ¿Quiénes detentan el poder en la cultura? ¿Quiénes son los que mantienen cierto prestigio cultural? ¿Cuál es la cultura que domina a la otra? Si lo vemos de la manera tradicional, aquellos que leen son los que tendrían el poder de esa cultura. Y aquellos que no leen no tendrían ese poder cultural. Efectivamente es así, es decir, efectivamente la cultura es un elemento de carácter vertical que viene a partir de cierto tipo de intelectuales, o es una conjunción de distintas experiencias desde abajo. En la civilización del espectáculo, Mario Vargas Llosa está de acuerdo con lo que tú dices, en el sentido de que hay cierto tipo de órganos rectores o intelectuales rectores o ideas rectoras que deberían establecer cierto tipo de parámetros, porque de lo contrario todo se va a convertir en espectáculo. Y de acuerdo en ese sentido, la sociedad debería tener cierto tipo de referentes más o menos fuertes para que no se convierta en un caos. Pero también, ¿dónde participa toda aquella población que no lee? ¿Cómo participa esa población que no lee? Podrías decir, bueno, no hay ningún problema, que lean. Tenemos todas las herramientas tecnológicas, técnicas, educativas, democráticas, para que todos lean. No. Entonces, la idea que tú manejas me parece magnífica y me parece fundamental para tener cierto tipo de continuidad de la tradición. ¿Qué haríamos si los griegos no hubieran establecido la idea fundamental de la cultura a partir de tantos elementos de filosofía, por ejemplo? ¿Qué haríamos nosotros
como cultura occidental si no tuviéramos esos elementos. Pero, ¿dónde dejamos a aquellos que no tienen esos elementos? ¿Y dónde se quedan aquellos que no se pueden apropiar de esos elementos? Sería magnífico que todos pudiéramos leer. Sería magnífico que absolutamente todos nuestros estudiantes, después de los años de primaria, de secundaria y de preparatoria, tuvieran la oportunidad de acceder a los grandes textos. Pero ¿y si no podemos? Bueno, pero deberíamos preguntarnos qué pasa, porque digamos, metemos a la gente, los países meten a todos los niños y a todos los jóvenes durante años y años, horas y horas semanalmente, casi todas las semanas del año, a aprender. Y si saliendo de ahí no somos capaces de leer, pues es que algo está mal, porque el esfuerzo educativo es impresionante, ¿no? Es gigantesco en términos de recursos no solo económicos, sino de recursos del tiempo que invierte la gente en ir a la escuela. Si la escuela no puede lograr ni siquiera que leamos, realmente el fracaso es gigantesco. Ahora, yo no he leído el libro de Vargas Llosa precisamente porque varios me han dicho, y yo sospecho que diga cosas parecidas a las que yo estoy ya medio pensando. Justamente es que eso es lo que no me interesa. Me interesa más leer a Everett, que me dice algo que yo jamás había ni imaginado, que leer a Vargas Llosa, porque eso sí me lo imagino lo que está diciendo. Y creo que no va a decir cosas nuevas ni interesantes. Entonces, el reto es cómo ir ampliando más nuestro mundo, cómo no encerrarnos. Ahora, yo creo que también exageramos un poco cuando decimos, pero ¿quiénes son las voces de la cultura vertical? No sé qué. A ver, no, el libro es por naturaleza no vertical, ¿no? O sea, el libro ve la cantidad de libros que hay aquí en estas mesas, todo lo que hay ahí. No hay ninguna verticalidad, hay una diversidad gigantesca. Y además, el chiste del lector es que tenga esa autonomía para decidir qué leer y cree su propio mundo cultural, siguiendo lo que le interesa, lo que no le interesa, lo que el azar pone en sus manos. Es completamente diverso, no es vertical. Yo encuentro más verticalidad en el youtuber o en la estrella del reality show que le dice a la gente cómo vestirse, qué pensar, qué hacer. Ahí veo más verticalidad que en esta mesa de libros. Pero ¿cuántos podrían acercarse a esa mesa de libros? ¿Cuántos tienen la capacidad económica, la capacidad intelectual, la capacidad para entenderlo? Ahí está el problema. La capacidad económica existe, o sea, la mayor parte de los mexicanos son de clase media, el clase mediero compra tenis, tiene ropa de sobra, gasta en todo lo que quiere, pues el chiste es elegir realmente en qué gastas. Ahora, yo tampoco creo que tenga que venir el Estado ni un poder vertical a decirles ahora tienes que comprar libros o gastar de esta u otra manera. Pero bueno, creo que ahora sí estamos completamente pero muy lejos del tema, y no solo del tema, sino de nuestro culto público, que hemos tomado un par de comentarios y después nos hemos comido los temas. Rafael Vincent cuenta una historia, cuenta una historia muy interesante. Dice que en su pueblo había un barbero y que ese barbero, cuando llegaba el cliente, le decía, ¿con conversación o sin conversación? Si el cliente decía sin conversación, el barbero no decía absolutamente nada. Y si el cliente decía con conversación, ¿con controversia o sin controversia?